La Fundación para el Autoestima y el Desarrollo Emocional, la Fundación FADE, es una de ellas que viene trabajando en función del ser humano. Y aquí en la comunidad mucho topamos del tema actitudinal, mucho topamos del tema de propiciar un cambio de actitud. Así es que hemos invitado a Iván Campaña, él es el director ejecutivo de esta fundación, para que nos comente qué hace esta fundación. Iván, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Te agradezco a ti, Iván Tocayo, prácticamente. La fundación nace más o menos hace un año, ¿no? ¿Ya? Por esa necesidad de que los seres humanos sufrimos mucho de depresión, sufrimos mucho de estrés. Las preocupaciones que tenemos los seres humanos nos llevan mucho a la desesperación y en muchos casos al suicidio. Y sobre todo, se da esta situación, por ejemplo, del suicidio que ha topado. Se da esto, por ejemplo, en las fechas como Navidad, Año Nuevo, fechas que más bien deberían ser de mucho regocijo, llevan a lo contrario. ¿Por qué eso? Lamentablemente, el sistema que vivimos los ecuatorianos y los seres humanos en el mundo entero no nos complace. Ejemplo, muchas veces una persona está en cualquier trabajo, ¿no es cierto? O sea, encontró un trabajo, puede ser profesional, no profesional, pero no está de acuerdo no satisface sus necesidades. Entonces, Iván, cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de necesidades emocionales o necesidades económicas. Yo te diría yo diría que de las dos partes, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? A ver, la económica es lo esencial. No es que aspiramos los seres humanos a ser archimillonarios como los hay en el mundo entero. Hablemos de un Bill Gates, que es demasiado millonario y no sé qué hace con tanto dinero. Pero sí por lo menos que cubra nuestras necesidades. Los ecuatorianos y los seres humanos necesitamos tener por lo menos una casita, por lo menos un carro. ¿No es cierto? Que ya no es un lujo, es una necesidad para cubrir, perdonando la redundancia, nuestras necesidades. Sabemos que nuestros hijos ahora tienen que estudiar en un colegio particular por más barato que sea, ¿sí? Entonces, si no cubrimos esas necesidades, si no podemos darles a nuestros hijos un poco más de lo que ellos piden o de lo que nosotros tuvimos, empiezan los problemas. ¿Por qué? Lamentablemente vivimos en una situación, en una economía plástica que se llama, ¿no es cierto? ¿Y qué hacer, Iván, para cambiar esta economía plástica, para cambiar este consumismo y este materialismo que día a día nos agobia? Primero, bueno, sin meternos en política, hablar que los gobiernos creen fuentes de trabajo. Esa es una desesperación. Segundo, que el ser humano se sienta satisfecho, se sienta conforme en el trabajo que está desempeñando. No sé si alguna vez ha estado en los Estados Unidos, y no quiero hablar porque es un país que no interesa mucho, pero cuando alguien entra a trabajar en una fábrica, por ejemplo, o sea, tiene el derecho a crecer, a surgir. Si puede comenzar de conserje, por decir algo, ¿no es cierto? Pero conforme pasa el tiempo y se va capacitando, él sigue ascendiendo hasta llegar a ser gerente, vicepresidente o presidente de la empresa. Tiene esa posibilidad. En cambio aquí, lamentablemente, las empresas de la gente, los empresarios que tienen dinero, le buscan al hijo o al mejor amigo del hijo para ocupar los cargos gerenciales. ¿Ya? No le dan el valor necesario de que el joven o la joven ha sido bien estudiada o ha sido sacrificada en sus estudios para poder tener una profesión. O sacrificada en la misma empresa, porque hay mucha gente que verdaderamente se sacrifica por esa empresa y termina con un subsidio paupérrimo, sin mayores aspiraciones económicas y peor emocionales. Vuelvo y repito, lamentablemente eso está sucediendo. Quiero ponerte un ejemplo vivido entre ayer y ayer. ¿Ya? Como la Asamblea Constituyente está eliminando las tercerizadoras, o sea, a mí no me interesa, no sé ni de qué se trata. Pero escuchando las noticias, acabo de oír que la empresa Pinto, del ingeniero Mauricio Pinto, que llegó a ser ministro alguna vez de Finanzas, creo, va a cerrar la fábrica porque se va al Perú, porque no hay condiciones según él aquí en el país, y deja en la calle, perdonen la expresión, amigos televidentes, deja en la calle a 105 personas. 105 cabezas de familia. Solo multipliquemos por 3. Son 300 personas, solo multiplicando por 3, que es muy poco, o sea, padre, madre, hijo. ¿A dónde se van esas personas? El Ecuador lamentablemente no tiene muchas fuentes de trabajo. Entonces, parte de esas personas, por lo menos un 90% va a sufrir de depresión. Va a sufrir de depresión. Porque no tiene dónde irse. O sea, lamentablemente, si estuviéramos en un país donde tenemos abundancia de trabajo, ¿no es cierto? Esa persona diría, bueno, muchas gracias, no hay problema, con mi currículum, con mi preparación, voy a buscar acá. Pero sale a buscar acá y se topa, y perdón la expresión,
que es del pueblo ecuatoriano, se toma con la piedra en la boca. ¿Qué solución da? O sea, lamentablemente no podemos darles trabajo a todos, ¿no es cierto? Pero buscar en ese sentido que esas personas tengan un poquito por lo menos de tranquilidad. Porque no puedes decir de la noche a la mañana, o sea, está liquidado, usted trabajaba en la tercerizadora, yo me voy al Perú y usted se queda sin nada. Una situación bastante difícil, bastante grave, en donde que el país, el gobierno, la gente que está encargada de este tema, debe poner mucha atención a estas circunstancias para que justamente los ecuatorianos podamos vivir con calidez, con calidad. Varios temas lo viene desarrollando lo que es la Fundación para la Autoestima y el Desarrollo Emocional. Entre ellos estamos hablando del autoestima. ¿Cómo elevar el autoestima? Vuelvo y repito lo que empezamos diciendo en el comienzo. Los seres humanos estamos lamentablemente con una autoestima baja. Pero ¿cómo subirla? A ver, tendríamos que analizar muchos aspectos. Si bien es cierto, yo no estudié psicología, eso está para los psicólogos. Pero sí podemos darnos cuenta cuando la persona está un poco desesperada, cuando la persona está triste. Entonces, hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de elevar el autoestima. O sea, haciendo que esa persona reconozca que él sí es capaz, por decirlo. O sea, esa persona por A o B motivos está en un trabajo que él no quería, pero por la situación actual él tiene que aceptar ese trabajo. Entonces decirle, mire, esa persona, hombre o mujer, está por el momento con ese trabajo, a lo mejor sigue superándose, que por lo menos tenga esa tranquilidad de que ya tiene un trabajo. O sea, elevar el autoestima. Con eso no quiere decirse que si ya tiene un trabajo, hacerle reconocer a sí misma que eso ya es bastante, ¿no? Es bastante. Es bastante. Honestamente, al menos en nuestra situación actual, es bastante conseguir un trabajo. Y debería, o sea, no deprimirse, no adentrarse en sus preocupaciones, sino más bien sentirse bien en ese trabajo. Más bien tratar de superar en ese trabajo, siendo compañero también. Lamentablemente en la situación, vuelvo y repito, de aquí del Ecuador. O sea, tú tienes que entrar a un trabajo y a cuidar ese puesto. Entonces ya no te interesa qué pasa con tu compañero o tu compañera de al lado. Muchas veces dicen, ¿cuándo se morirá el jefecito para ver si yo ocupo ese puesto? Entonces desde que inician un trabajo están pensando en cómo eliminar para poder subir. Más bien en una armonía de todos los seres humanos en ese sitio de trabajo, poder compartir, aunque sea una alegría. No sé si se han fijado a los señores televidentes cuando están trabajando, hay personas muy alegres. Hay personas que llegan desde el principio con una alegría y buenos días y a lo mejor una vaciladita. Y justamente también ahí recabamos, porque cuando caminamos por la calle a veces vemos una persona que está quizá vendiendo peñillas, vendiendo cualquier asunto y reflejamos en el rostro, vemos en ese rostro una alegría. Y yo sí, verdaderamente a veces me digo, ¿cómo puede estar esta persona tan feliz si las condiciones en las que está viviendo no son muy satisfactorias? Es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Voy a continuar con el tema, pero quiero poner porque se me vino a la mente una idea. Yo normalmente paso por la avenida Amazonas hacia el trabajo de mi esposa para dejarle. Entre la Orellana y entre la Eloy Alfaro y la Orellana, cerca de un gran hotel que hay por ahí, pues hay un hombrecito que no tiene piernas ni tiene brazos, ¿no es cierto? Siempre anda así. Claro, pide caridad, ¿no es cierto? Pero nunca le he visto triste. Tiene una sonrisa hermosa que contagia, porque muchas veces salimos de nuestros hogares con una preocupación que puede ser que estemos atrasados, o que me quemé porque la leche estaba muy caliente, ¿no es cierto? El cafecito que me iba a tomar estaba muy caliente, salimos enojados. Si es que encontramos a otra persona en el camino que esté enojada, Dios no quiera, ¿no es cierto? Pero si en el camino encontramos a esta persona, es negrito, ¿no?, que con una sonrisa y te saluda y es muy atento en la salutación. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va a usted? Y esas cosas. Entonces uno da gusto, hasta darle un poquito de dinero, porque él necesita, no puede trabajar, pero esa alegría que te contagia. Quizá eso es lo que nos está faltando a nosotros los ecuatorianos, el contagiar de alegría. Sí, es por eso que el vicepresidente actual, por ejemplo, creó hace muchos años la fundación. Bueno, no recuerdo en este instante el nombre, pero es una fundación donde realizaban la campaña nacional de promoción del humor. Y ahora lo está haciendo desde la vicepresidencia. Desde la vicepresidencia también lo está haciendo. Entonces, claro, él sufrió de un accidente, llamémoslo así, y él se dio cuenta que todos sus males se curaron a través del humor. Y eso es cierto, pero, o sea,
no todos podemos estar con esa condición de también, llegar y contar un también cacho. Muchos amigos televidentes nos dirán, es muy difícil, si yo no tengo trabajo, ¿cómo puedo estar con humor?